¿cómo puedes estar tan seguro de a quien le estás vendiendo tu franquicia sea la persona idónea, ¿no? Sebastián, bienvenido. Es un honor, es un placer abrir contigo esta temporada de Fuera de Menú en Arequipa. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sebastián también. Parece el meme de Spider-Man que se está enseñando. Realmente es un placer tenerte aquí. Yo cuando hice mi investigación de restaurantes, escuché mucho, número uno, por mi familia, que es arequipeña, y número dos, porque siento que ustedes tienen una marca que se ha posicionado y que claramente ese posicionamiento viene por un trabajo de largo aliento de tu familia, porque es un negocio familiar, ya me nos contarás de eso. Pero aprecio mucho tu marca, ¿de acuerdo? Entonces quiero que en esta conversación nos inundes de toda tu experiencia, de todo lo que escuchaste de tu padre, que también es súper importante, y que definitivamente, como te contaba, esa experiencia no se encuentra en libros, solamente se encuentra en tu historia. Uh-huh. Entonces, antes de empezar con las preguntas icónicas de Fuera de Menú, quiero preguntarte cuál es la filosofía de vida y de trabajo de Sebastián. Justo estaba pensando en esa respuesta y decía, o sea, la respuesta más básica, clásica y general, digamos, sería sé feliz, que en verdad sí es parte de mi filosofía, pero es como que muy general, porque sé feliz, ¿cómo, no? Y a costa de qué, porque ser feliz también yo puedo ser feliz a costa de hacerte sufrir a ti, y eso no está bien. Entonces, como que simplemente la filosofía de ser feliz, disfruta la vida, no debería ser tan así de simple, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta que siempre dos frases que utilizo cuando quiero explicar algo o cuando quiero tomar una decisión, etcétera, son la clásica de ponerte en los zapatos del otro, no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. Y como que en base a eso, creo que trato al menos, me esfuerzo por forjar mi vida, ¿no? Y también la de la libertad de cada persona termina donde empieza la libertad del otro, ¿no? Okay. Siempre pienso que esas dos frases, esos dos lemas, digamos, son, si la sociedad los tomaría como lemas de vida, digamos, yo creo que sería completamente distinto. Otro mundo. Completamente otro mundo. Entonces pienso que si tuviese que tomar como filosofía de vida, creo que serían esas dos frases que trato de regir en todo, ¿no? Y tanto laboral como personalmente, y que de repente se pueden un poco agarrar el título de equilibrio, ¿no? Últimamente, desde hace algunos años, la palabra equilibrio la tengo ahí que resuena y resuena, ¿no? Siempre lo utilizo también porque me he dado cuenta que es para todo, pues, ¿no? O sea, en el trabajo, equilibrio, no tanto ni poco. A la hora de hacer tu carta tienes que ser equilibrado. A la hora de poner los precios tienes que ser justo y equilibrado. Y en tu vida en personal también, pues, ¿no? Está bien divertirte, pero no tanto. Está bien en todo, ¿no? Entonces... Y ahí yo te comparto un pensamiento. Yo siempre he vivido momentos picos, ¿de acuerdo? Y soy muy intenso con las cosas. Y entonces ese tema de equilibrio siempre ha sido un tema medio sensible para mí. Y yo he llegado, este es mi punto de vista del equilibrio, a ver qué me dices tú. Yo creo que el equilibrio no existe, para mí. Entonces tú cuando chambeas, solo existe el trabajo y chambear y dar el mejor trabajo. Pero cuando ya termina tu horario laboral, digamos, y ya estás con la familia, bueno, ahora es familia. Entonces es medio extraño este tema de equilibrio, que lo suelo escuchar que por lo menos para mí es como un tema de, creo que focalicemos y el equilibrio no existe tanto. Es que el equilibrio, lo paja del equilibrio es de que puede ser adaptado a tu estilo de vida, ¿no? Simplemente tiene que ser equilibrado. En el ejemplo, digamos, que tú me pones, no necesariamente mientras estás trabajando tienes que equilibrarlo y trabajar media hora y descansar media hora y trabajar media hora. No, está genial lo que tú dices de sacarte el ancho, tus 8 horas de trabajo, pero a tu día le tienes que dar tus 8 horas después, claro, de descanso familiar o relajo, lo que sea, ¿no? Y ahí está el equilibrio. Está el equilibrio. Pues, ¿no? Sí. Buenísimo. Ahora sí, empecemos con las preguntas icónicas de Fuera Menú. Cuéntame, ¿qué restaurante tienes y cuál es el mayor reto de tener este restaurante? Es el Pollo Real, tiene desde 1981, estamos 42 años, acabamos de cumplir.
El mayor reto actualmente yo creo que es mantenerte vigente, ¿no? O siempre ha sido, digamos, el reto principal, mantenerte vigente. Siempre mi papá ha sido muy cazador de novedades, ¿no? Cuando viajaba, yo me acuerdo varias veces, ¿no? De que regresaba de viaje, un viaje familiar, personal, y regresaba y decía, vamos a cambiar los platos, ahora van a ser redondos. Y era como que, ¿por qué, no? Y cambiaba todos los platos, ¿no? Y era porque vio en un restaurante esto y tomó la idea o lo copió, como siempre digo, no hay nada malo de copiar también, ¿no? Copiar y mejorar, o sea, tu estilo también, ¿no? Adaptarlo, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces yo creo que parte del éxito del Pollo Real, al menos del hecho de que dure tantos años, es de que siempre se estuvo renovando y siempre se estuvo reinventando, ¿no? Bueno. Y ese ha sido, digamos, el mayor reto que durante los años creo que, porque competencia ha ido apareciendo de todos lados, ¿no? El pollo a la brasa, pues creo que... Más commodity. Aparte que siento que en el mundo restaurantero las barreras de ingresos son bien bajas. Entonces cualquier persona que dice, quiero tener mi pollería, es, ya, ok, compremos el insumo, un horno y un local, y empecemos, ¿no? Entonces no hay tantas barreras como, hagamos una aerolínea, donde ahí sí necesitas una inversión fuertísima de aviones, ¿no? Entonces, claro, en un mundo tan competitivo como el restaurante, y más de pollos a la brasa, y más en el Perú, ¿no? Porque que todo, no, bueno, no todo el mundo, pero la mayoría cocinan rico, ¿no? Hay sazón. Entonces pasa mucho y también por eso es de que cada día se abre un restaurante y se cierran 20. Sí. Porque mucho el peruano piensa de que simplemente hay que saber cocinar o tener buena sazón. Yo millones de veces he escuchado, sí, que vamos a abrir un restaurante. Ah, sí, ¿cómo así? No, es que mi tía cocina... Sí. Y esa es la única razón, ¿no? Y no debería ser la única razón, ¿no? ¿Y qué otras razones debería haber, por ejemplo? Que alguna persona tenga algún tipo de conocimiento, siquiera primario, básico, primero de negocios, ¿no? De manejar un negocio. Si es de un negocio gastronómico, con mayor razón y mejor, ¿no? Y ya de ahí viene la sazón de tu tía, ¿no? Hay muchos mitos, ¿no? Alrededor de tener un restaurante, y tú acabas de tocar uno de esos mitos que no basta solo tener un buen producto, ¿no? Y cada vez menos, ¿no? Yo siempre converso de que ahora con esto del boom de la experiencia, de que todo es experiencia, si el producto es cada vez menos importante, ¿no? O sea, no sé si cada vez menos importante, pero el cliente ya lo da por sentado. Es como que yo ya voy a tu restaurante a comer bien, si no, no voy. O como... Sí, o sea, claro, ¿no? Tampoco si vas a dar un pésimo producto, la gente va a regresar, claro, ¿no? Pero a la hora de elegir en el momento inmediato en que la persona elige dónde ir a comer, sí pienso que lo primero, no sé si lo primero, pero hay buenos chispazos cada vez más de voy a este sitio porque, no sé, tiene el trago que sale vapor y se echa así y le puedo tomar una buena foto, ¿no? Entonces, instagramable la palabra. Entonces sí está pesando cada vez más eso, ¿no? Y esta paja, bueno, como que se está desvirtuando de repente por ahí todo eso, ya es otro tema que conversar, ¿no? Pero creo que ya se está desvirtuando también tanto la gastronomía como todo, ¿no? Pero sí. Bacán. Ahora vamos a comenzar a nadar en esta historia de Pollo Real. ¿Cómo nació? Mencionaste por ahí a tu papá, mencionaste por ahí 1981. Cuéntame, ¿bajo qué contexto nació Pollo Real? Nace, era mi papá y mi tío, su primo hermano, que vivían en una casa acá a pocas cuadras, en la calle Piérola, una casona clásica arequipeña de sillar, donde en esa época era muy común que vivan familias extendidas, ¿no? De acuerdo. No solo era papá, mamá, hijos, sino vivía la tía, la otra familia con sus hijos, y etcétera, ¿no? Entonces, era así, era toda la familia extendida de mi papá, que todo ese lado de la familia de mi papá es de majes, de gente de chacra, y que emigraron a Arequipa y se establecieron y compraron entre todos esa casa. Entonces ahí creció mi papá toda su vida, y en el piso de abajo lo alquilaban, ¿no? Creo que hubieron varios negocios, pero en un momento hubo un negocio de pollo a la brasa, que era inclusive era Rico Pollo, que ahora es una gigante empresa que vende insumos de pollo, ¿no? Que de hecho es nuestro aliado principal en el Pollo Real. Pero en ese momento era pollería.
y le iba bastante bien, ¿no? Entonces, mi papá y mi tío dijeron, ¿por qué lo estamos alquilando? Mejor hagamos el negocio nosotros, ¿no? Entonces, conversaron y, bueno, tomaron, digamos, el local. Ahí, cuando decidieron tomar el local y tener una pollería, ¿tu padre tenía conocimientos de negocio, de hacer pollo? ¿O fue un tema más de vamos a emprender, si es que no sé, lo voy a aprender sí o sí, conociendo, haciendo contactos? ¿Cómo fue más o menos? Justo nos ha hecho acordar, hace un rato que estábamos conversando de que hay que tener conocimientos para hacer. Justo yo estaba pensando, no siempre es el caso, de hecho hay chispazos Sí. de suerte o de talento que uno puede tener, no necesitas haber estudiado para ser un gran músico, no necesariamente, ¿no? Y ese es el caso de mi papá. Mi papá había estudiado en la universidad, ni siquiera lo terminó, estudió economía, pero tenía las cosas claras, yo creo, ¿no? Y tenía ese ojo especial para ver la oportunidad y es muy fijón, digamos, ¿no? Entonces siempre está ahí mirando qué está bien, qué está mal, etcétera, ¿no? Entonces, cero experiencia, ¿no? Cero experiencia en restaurantes, cero experiencia en empresas. Él había trabajado en otras empresas, pero nunca había tenido una empresa propia. Pero se arriesgaron porque vieron el nicho ahí que estaba, de que, bueno, que la pollería que estaba en ese momento ahí estaba funcionando bien, ¿no? Y ellos en ese momento pensaron mucho en esa época el pollo a la brasa se vendía más que todo en Guariques, digamos. En lugares chicos, digamos, mal iluminados, y ellos se dieron cuenta que la clase AB de Arequipa, clase a la que ellos ni siquiera pertenecían, ¿no? Pero se dieron cuenta que la clase AB no tenía donde comer pollo a la brasa porque eran sitios pues no muy bonitos, pues, no muy buen servicio. Y que lo que hacían ellos, porque todo el mundo igual comía pollo a la brasa, era comprar su pollo y se lo llevaban a su casa, pues, ¿no? Entonces vieron esa oportunidad, ¿no? Vieron este local, lo tenemos el local, que nos puede obviamente la familia cobrar mucho más barato o por un tiempo no cobrar. Simbólico. Y tenemos el nicho, que es pollo a la brasa, que funciona bien, que todo el mundo come, pero necesitamos dárselo al sector AB, Claro. con un servicio para el sector AB. Entonces de ahí nació la idea y efectivamente él pegó y los primeros o los consumidores principales era el sector AB y fue creciendo, ¿no? Y fue creciendo rápidamente. Ahora, yo creo que ya lo has dicho indirectamente, pero igual te voy a hacer la pregunta. ¿Cuál crees que fue el éxito en esos primeros años de Pollo Real? Haber encontrado el nicho perfecto, ¿no? Yo creo que que termina siendo el reto mantenerlo, ¿no? El reto principal. Pero a veces si encuentras una oportunidad, la vez pasada no me acuerdo dónde estaba escuchando, que decían que una buena forma de encontrar una oportunidad es ver de qué carece alguien, algo o un espacio, ¿no? Sí. Entonces te das cuenta que qué falta acá, ¿no? Pues es el principal problema de este sitio es X cosa, ¿no? Ahí hay un negocio, ¿no? Ahí hay un modelo de negocio. Justamente ahí, para complementarte, muchas veces a los emprendedores les recomiendan justamente, si quieres hacer un negocio, piensa en tu día a día, ¿qué te incomoda? ¿Cuál es tu pain point? Y en base a eso, lo que acabas de decir, hay una oportunidad que tienes que desarrollar, porque no solamente basta identificar el problema, sino también tienes que identificar cómo satisfaces o solucionas este problema para el tipo de persona al cual le vas a vender, ¿no? Claro. Entonces ellos encontraron eso y lo arrancaron y básicamente fue un boom desde el inicio, ¿no? Eso fue no sé si llamarle suerte, ¿no? Fue una buena visión, ¿no? Pero desde el comienzo como que la cosa fue bastante bien y ya empezaron simplemente a posicionarse en locales en espacios de la ciudad para cubrir, digamos, más. Pero era más delivery que en salón, ¿o? No, era puro salón. Puro salón o comprar para llevar. En esa época no había delivery. Estamos hablando del 81, no había delivery. Ay, ahorita no me acuerdo el año, pero también algo que mi papá siempre se jacta de decir, que se lo trajo de Lima, es de que nosotros fuimos la primera empresa que hacía delivery, el reparto de moto en Arequipa, ¿no? Entonces, inclusive algo icónico también que mi papá puso fue nuestras cajas de reparto, eran unos pollos grandes, Qué bueno. Unos pollos grandes que llamaban un montón la atención, ¿no? Claro. O sea, era un marketing haciendo la operación. Ajá, sí, sí. Y
y inclusive fue más allá después todavía, porque alguna vez estuve en Estados Unidos, no sé si ya sabía que existían esos productos o se cruzó una vez con este producto, pero terminó trayendo y eran una especie de unas cosas que producían sonido. Ya. Entonces los ponían en la moto a un costado del manubrio y tenían el sonido de gallo, creo, Qué ¿no? maestro. Entonces le puso su esto, entonces cuando llegaba el motociclista a la casa, en esa época no había obviamente celulares, había que tocar el timbre o tocaban la bocina, ellos ponían el esto, entonces escuchaba el sonido del esto y se volvió súper icónico. De hecho, cuando Claro. lo quitamos, porque el pollo ese era bonito, era icónico, pero el pollo, digamos, bailaba adentro, o sea, el producto bailaba adentro, no estaba bien diseñado, porque era una cosa hueca, ¿no? Entonces decidimos después quitarlo y poner las cajas cuadradas Claro, las normales. típicas. Sí. Y la gente se quejó, pues, ¿no? ¿Cómo vas a quitar el pollo? Es que se volvió icónico. Sí, sí, sí. Y qué buena forma de diferenciarte. O sea, en detalles está. Sí, sí. En detalles que todos creen que se debería ser el estándar. Ahí están esos pequeños detallitos que dicen, no, pero yo lo hago de esta forma. Rompiendo, sí. Y qué bacán que tampoco fue como un plus, es decir, ya vamos a hacer un esfuerzo adicional para que nos puedan conocer y se identifiquen con nosotros. No, fue un tema de, oye, ¿cómo aprovechamos al máximo la operación misma para generar un impacto a nivel de marca, ¿no? Sí, es que a veces es así de fácil, ¿no? No necesitas mayor inversión, ¿no? Tienes que simplemente cambiar una cosita que lo hace o más cómodo, o más atractivo, o más directivo, más divertido y se acabó, ¿no? Y eso genera recordación y están ahí pendientes, pues, ¿no? Y ahora, les fue bien los primeros años y comenzaron a crecer. ¿Cuántos locales? ¿Fueron propios los locales? ¿Fueron a través de franquicias? ¿Cómo se dio eso? Bueno, ese local, el principal, digamos que no es propio de la empresa, pero es propio de los dueños, porque es la herencia de su familia. Ajá. El siguiente local fue un local chico en la Avenida Ejército, pero bien ubicado, De acuerdo. que tampoco es propio de la empresa, pero es propio de mi papá. El tercer local fue en el centro de la ciudad también, un lugar que está como que en el mero medio de la ciudad, con una vista bien bonita. Es un local bastante interesante, que sí lo compró la empresa. De ahí se empezó a alquilar uno en la Avenida Dolores, que es al otro lado de la ciudad, era un lado de la ciudad que estaba medio desatendido, por nosotros digo, y se comenzó a alquilar un local ahí, y ahí quedamos. Eran 4 locales por un buen tiempo, ¿no? Un buen tiempo, 8 años, 5 años más o menos. Sí, por ahí, claro. Y de ahí, recuerdo, ahí sí ya me acuerdo, porque yo estaba más grande también, ya me acuerdo bien más las fechas. 2001, había entrado, bueno, entre el 2000 y 2001 había entrado aquí el Mediterráneo, llegó como una franquicia, pero no duró mucho, me parece que duró como un año, pero había hecho un local hermoso y gigante Como suelen hacer en esas Yanaguara, marcas, pues. claro. Y un local hecho para restaurante, pues no Claro, una adaptación, pensado, o sea, sí. se bajó la casa que había ahí y construyó el local. Entonces, cuando ya Mediterráneo se va y cierra este local, nosotros lo compramos, ¿no? Propio de la empresa. Y ahí empieza el local que hoy por hoy es el local más importante para nosotros, con las ventas más grandes. Que es un local que está súper bien ubicado, es grande, es funcional. Y en ese momento, ya 2002, 2003, vienen los centros comerciales. Empieza el boom de los centros comerciales en Arequipa, que llegan 4 creo a la vez. Y en ese momento mi papá toma la decisión de entrar a 2 de los centros comerciales. Entonces terminan siendo 7 locales. Wow. Y ahí con el tiempo los centros comerciales como que nunca nos convencieron tanto. Nunca nos convenció tanto el modelo de negocio del centro comercial, porque si bien te asegura tránsito de gente, ese tránsito no te asegura que va a entrar a tu local. Y los costos administrativos, operativos, Los costos de entrar en un centro comercial. el alquiler, Sí. etcétera, son muy altos. Entonces, nosotros sí lo vimos y nos pareció interesante como para imagen, ¿no? Claro. Sí es importante estar en un centro comercial, como que Muchas marcas que conozco me dicen, yo no estoy ahí por la plata, estoy ahí para que me vean. Sí, muy difícil estar ahí por la plata, ¿no? Habrán casos, ¿no? Sí, no, claro, pero
Pero sí, es complicado. Entonces terminamos cerrando uno y nos quedamos con otro. Y sí, en eso estamos. Y ahora, 6 locales. ¿hubo franquicias o no? Hubo franquicias. En el 2002 se inició, yo todavía no estaba trabajando ahí, pero se inició la idea de franquiciar. Por parte de tu papá. Por parte de mi papá, porque ¿por qué no? ¿No? Claro, que sigue creciendo. ¿no? O sea, si este producto funciona, ¿por qué no lo sigo llevando? Entonces, conversando con un amigo suyo de Lima que se dedicaba mucho a esto, le dijo, bueno, el primer paso que tienes que hacer es tener tu manual de operaciones, ¿no? Todo tiene que estar así. Sí. Entonces lo comenzó a hacer con personas expertas, sí, claro, y todo, y lo hizo, que le tomó buen tiempo, ¿no? Y en el 2002 o 2003 se empezó en 2002 me parece, se empezó a franquiciar, ¿no? O sea, se empezó a salir a vender, ¿no? Y conjunto de la mano de la Cámara de Comercio y de Promperú, que hacían ferias de franquicias, donde salían a vender al extranjero, ¿no? Entonces comenzamos a participar de esas ferias para empezar a franquiciar. ¿Pero eran franquicias para el extranjero o eran franquicias para otras provincias o para Arequipa? Para lo que llegue? Para lo que sea, pero las reuniones más interesantes salían por medio de Promperú y por medio de Promperú eran en el extranjero. Entonces, pero al final en la Cámara de Comercio, nosotros de Lima, nosotros estábamos registrados como franquicia, como digamos ahí a la venta, y las dos franquicias que llegamos a tener salieron en realidad de ahí. Fueron ahí, tuvimos una en Tacna primero y después una en Cajamarca. Y la de Cajamarca fueron unos chicos que literalmente fueron a la Cámara de Comercio y comenzaron a buscar a ver qué hay, qué nos interesa, esta, y dijeron... Que después nos contó que lo que más le interesó de la nuestra, que bueno, ya hablaremos más adelante, que también terminó siendo nuestro talón de Aquiles, pero lo que les interesó a ellos fue darse cuenta que los mismos dueños manejaban la gerencia y todo, ¿no? Y la franquicia. Entonces decían, me parece genial conversar y tratar directamente con el creador y el dueño de todo esto. Que tiene ¿no? la visión. Porque veías otras franquicias que eran gigantes de repente, ¿no? Y te atendía ya un trabajador. Pues, sí, ¿no? sí. Entonces a ellos les gustó más eso de verlo directamente con el dueño. Les parecía que iba a ser más cercana la relación y por ende más rica, ¿no? Y mirándolo desde afuera, ¿crees que hay algún beneficio que el mismo dueño gestione, o sea, la cara o la visión de la franquicia y del negocio? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que sí, pero no tanto, ¿no? No tanto. De hecho, sí es importante que tenga todo un equipo de gente ya especializada y dedicada a la venta de la franquicia, a la supervisión, a todo lo que supone tener una cadena de restaurantes, ¿no? Y franquicias que no son tuyas, pues, ¿no? Sino le pertenecen a otra persona, ¿no? Es un rollo mucho más complicado. Pero sí me parece interesante de que el dueño forme parte cercana de esa relación, ¿no? Quizás la estructura que estamos pensando aquí es el dueño coloca la visión, los parámetros, cómo se debería ejecutar la marca y tener la fuerza laboral que ejecute esa visión. Claro. Y que el dueño también se aparezca, ¿no? O sea, eso para todo el mundo siempre va a ser interesante de que en cualquier negocio en eso aparezca el dueño y te salude, ¿no? Entonces, sí, siempre. Y son detallitos, ¿no? Ese es un detallito, pero marca la diferencia. Sí, y quién mejor que, por más de que tú pongas al trabajador más top del mundo, quién mejor que el dueño para entender exactamente cuál es el negocio, ¿no? O qué es lo que pensó, o qué es lo que soñó, o qué es lo que encontró. O sea, puedes contratar a una persona que sea top con muchos años de experiencia en el mundo empresarial o en el mundo gastronómico o hasta en el mundo de pollerías, pero el único top con 41 años de experiencia en el pollo real, no en pollería, sino en el pollo real es mi papá, ¿no? Es el dueño. Entonces nadie como él va a saber mejor, entender mejor su negocio, entenderlo, ¿no? Otra cosa es ejecutarlo, como dices, ¿no? Ya para eso sí necesitas gente especializada, ¿no? Pero para entenderle el feeling, que es tan importante el feeling de tu negocio, sí, pues. ¿Y cómo le fue a estas franquicias? Bien, como negocio bien. Tuvimos circunstancias. En Tacna, por ejemplo, nos pasó mucho, nuevamente golpearse el pecho y hacer mea culpa. Nuestro sistema justamente de supervisión y manejo y
sí, pues supervisión de la franquicia, de repente no era el ideal, ¿no? Entonces habían muchas recetas que por ahí iban cambiando, le iban metiendo la mano y etcétera. Entonces nosotros en realidad sí las detectábamos, pero ahí en esas circunstancias lo que tienes que hacer es empezar a sancionar, ¿no? Porque ya llama la atención una o dos veces, pero ya cuando te das cuenta que es un patrón, cuando te das cuenta que la persona en verdad no le interesa seguir las recetas, quiere simplemente abaratar costos, claro, o lo que sea. Más, quizás. Lo que le interesaba era que diga el pollo real afuera, básicamente. Jalar gente con la marca. Nada más, ¿no? Entonces, hablamos de otro problema ahí, ¿no? Yo siempre digo, ¿cómo puedes estar tan seguro de a quien le estás vendiendo tu franquicia sea la persona idónea, ¿no? Lo puedes chequear en Infocorp, lo puedes chequear en varias cosas, hasta en Facebook, pero estar 100% seguro de que es idóneo como persona, primero como persona, con integridad. Valores. Y valores. Y segundo como empresario, pues, ¿no? Es bien complicado, ¿no? A menos que se lo vendas a alguien que conoces de toda la vida, que pasa también, ¿no? Entonces, ahí nos falló eso, ¿no? El chequeo en ese momento y sí, pues, ¿no? Yo llegaba y me paraba peleando porque me habían cambiado todas las recetas y me iba y yo sé que me iba y la volvían a cambiar, ¿no? Me sacaban la vuelta. Entonces ahí te das cuenta que no era, pues, ¿no? Y imaginemos que sigo sin entender cuál es el problema de que te cambien la receta. O sea, ¿cuál es el problema con que te cambien las recetas o tal? La estandarización, ¿no? O sea, uno tiene que ser, el sabor del pollo real, por algo es el pollo real, está estandarizado. Entonces uno tiene que, todos los locales, idóneamente tener el mismo sabor, que no es tan fácil. O sea, ni McDonald's tiene el mismo sabor en todos sus restaurantes, pero la idea es que todos tengan el mismo sabor, estandarizado. Y dos, que tú también, al saber que está cumpliendo tu receta, sabes que lo está haciendo correctamente, porque si le das carta abierta a ir cambiando, ese mismo franquiciado va a tener un día un sabor, otro día otro sabor, un día feo, un día rico, un día bien presentado, un día mal presentado. Entonces impacta la marca. Claro, ¿no? Claro, definitivamente. Y nos llegaban muchos comentarios, ¿no? Como que he estado en Tacna y no, que no sé vayas. qué. Claro. Y sí impacta fuerte. Y por más que esté afuera, o sea, sigue siendo la marca. Entonces, el que probó en Tacna pollo real y repentinamente está en Arequipa y ve pollo real y dice, uy, no, malazo. Sí, claro. Jala a todos, ¿no? Ahora, en ese momento, muchas redes sociales no habían. Me acuerdo que había Facebook, pero no sé qué tanto. Pero sí, ahora, claro, ahora, ¿no? Ahora si tengas un negocio en Tokio, igual te llega, es parte, sí. Vivimos en un mundo digital muy globalizado. Sí, claro, ¿no? Entonces, sí, impacta mucho. ¿Y qué hicieron? O sea, ¿qué hicieron? Le quitamos la marca, ¿no? Sí. Y curiosidad, ¿no? Esos costos de colocar el local, esos costos, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con ese local? ¿Quitaron absolutamente todo? Quitaron todo, fue todo un rollo. En realidad tuvimos que seguir yendo a Tacna varios meses después porque era como que quitaron la marca afuera, pero los servilleteros seguían diciendo el pollo real o el personal seguía con la marquita, o sea, todo mal, claro, pues, ¿no? Sí, o sea, entonces sí fue un problema, ¿no? O sea, terminamos definitivamente perdiendo, aprendiendo un montón, pero definitivamente económicamente perdiendo, ¿no? Hubo ya abogados de por medio, entonces... No, qué complejo. ¿Y tú qué aprendiste? Varias cosas, a no confiar tanto en la gente, a que hay que... Bueno, digamos, como empresario, lo más importante que aprendí es de que no estábamos preparados para franquiciar, que no se trata solo de tener el manual de operaciones hecho, que una empresa familiar está bien que sea familiar, pero cuando ya ha crecido lo suficiente, tiene que mantenerse familiar de corazón, de esencia, pero en su operación ya no. En ese momento yo en realidad yo soy psicólogo de profesión, yo estaba por otro lado tratando de hacer mi vida y mi papá cuando empieza a franquiciar y a crecer en centros comerciales me llama para que lo ayude, ¿no? Entonces yo regreso, porque yo estaba viviendo en Lima, regreso a apoyarlo, digamos, pero yo no era pues ni administrador ni nada, ¿no? Entonces yo era el que iba a supersar las franquicias. De hecho,
hay mucho yo he crecido metido dentro del Pollo Real, entonces lo entendía bastante bien, ¿no? Pero sí, claro, profesional en el tema no era, ¿no? Entonces, sí, pues yo estoy seguro que a la larga ese tipo de cosas... Ahorita voy a profundizar en el hecho de que eres psicólogo, ¿de acuerdo? Pero ahorita quiero hablar de Cajamarca. ¿Qué pasó en Cajamarca con esa franquicia? Cajamarca sí me da más pena. Tacna me da cólera, creo, que Cajamarca me da pena. Cajamarca le iba muy bien. Y de hecho, cuando a mí me dijeron, yo ya estaba, digamos, oficialmente trabajando en el Pollo Real. Y en eso me dijeron, hay una posibilidad de Cajamarca. Y dije, ¿Cajamarca? Yo en realidad ni siquiera había ido a Cajamarca, no conocía. Pero me sonó curioso, ¿no? En Cajamarca. Y de ahí ya fui entendiendo que definitivamente, creo que ese año había sido la región con mayor crecimiento del Perú o algo así. Porque, bueno, había habido minería, y fue loquísimo cómo se repotenció todo, ¿no? Y aparecieron los malls, apareció, me acuerdo, Saga Falabella, aparecieron por todos lados. Claro, creció cosas, por todos lados. Así. Entonces, cuando yo voy a Cajamarca a hacer los primeros chequeos, porque hay que revisar la zona, ver dónde podría ir el local, etcétera, me enamoré de Cajamarca, me pareció hermoso y me di cuenta que efectivamente estaba en pleno desarrollo. Y que había un espacio para usted. Y que había un espacio y que había mucho arequipeño, que es la clásica, ¿no? Donde si hay mucho arequipeño tienes que llevar ahí el Pollo Real, ¿no? Entonces, y cierto, pues había bastante arequipeño, que había migrado ahí porque habían caído junto con las empresas que han llegado. Entonces abrimos el local, un local bastante bonito, bien ubicado, y fue un boom, o sea, le fue bastante bien el año y medio que duró, porque, o 2 años, entre año y medio y 2 años, porque hubo el conflicto social, ahora que estamos en plenos conflictos sociales, hubo el conflicto de Conga, el famoso Conga Nova, que destruyó la ciudad en 2 segundos, ¿no? O sea, yo literalmente iba todos los meses a supervisar y he visto cada mes o cada 2 semanas inclusive como una ciudad iba perdiendo hasta gente, o sea, la comenzabas a ver más vacía cada vez, porque la gente ya se iba a ir regresando a sus ciudades, porque cerraba Saga, porque cerraba el otro, porque cerraba esto, y los mismos franquiciados me decían, es insostenible. Uno, que tenían que estar con las puertas cerradas o atentos a cerrarlas todo el tiempo, porque si no les reventaban los vidrios. Y se robaban todo. Saqueos creo que no había, saqueos no había, pero te reventaban los vidrios por hacerlo. Y entonces tenían el 50% del día el local cerrado, ¿no? Y después cuando lo abrían, la gente no salía, o la gente ya se había ido a Lima, Arequipa, etcétera, y ya no había el público objetivo, ¿no? Entonces comenzó, sí, se fue de cabeza, ¿no? Junto con toda la ciudad. Qué pena. Y llegó un momento en que nos dijeron, ya esto no es sostenible, discúlpame, es un estrés, y ahí queda. ¿Cómo hay situaciones que escapan de nosotros, no? O sea, eso no era responsabilidad de Pollo Real ni de los chicos que franquiciaron, era sector, el ambiente, ¿no? El macroentorno se llama eso. Sí. ¿Y qué aprendiste ahí con Cajamarca? Es que ahí es más complicado, porque como dices, o sea, claro, en realidad es un factor externo, ¿no? Pero... Si es que aprendiste algo también, quizás... O sea, aprendí un montón, pero de lo mismo que te dije al comienzo, ¿no? De que nos faltaba a nosotros mayor equipo de trabajo, nos faltó no sé si preparación, pero sí un equipo de trabajo más consolidado, ¿no? Y en ese momento teníamos Tacna y Cajamarca a la vez, entonces yo tenía que estar saltando de uno al otro. Y lo hacía yo solo, ¿no? Más mi trabajo que tenía que hacer acá, ¿no? Entonces, sí, pues no puedes hacer todo bien, no puedes hacer las cosas bien si quieres hacer de todo, ¿no? De acuerdo. Entonces, sí, eso también aprendí, ¿no? Ahora, sobre el caso específico de Cajamarca, no sé, quizás podría haber sido... Es que no sé, no estoy seguro si es que en el momento que se abrió y había el boom minero, de repente ya habían algunas vocecillas de que había un grupo antiminero, ¿no? Ajá, sí. Quizás, yo me imagino que sí. Sí, claro. Entonces, no es de la noche a la mañana. Quizás podrías aprender ahí que investigar un poco más y entender un poco más tanto el mercado como la personalidad de la ciudad, ¿no? La esencia de la ciudad, qué piensa, qué quiere, qué le gusta,
y que no le gusta, ¿no? Y en este caso no le gustaba la minería, que era de lo que estaba viviendo en la ciudad, claro. y el boom por en lo que el creció, momento. claro. Entonces, sí, quizás podríamos haber previsto eso antes, ¿no? Claro, igual hoy que lo miras hacia atrás es, bueno, sí, es una buena práctica, pero en el momento se veía como una oportunidad Sí, súper claro. interesante. ¿Y qué te vas a imaginar que por huelgas se acaba el negocio y toda la ciudad en general cae, ¿no? Sí, sí, sí. Y Perú es un país de huelgas, ¿no? Entonces, como que te imaginas huelgas y dices, bueno, dan un par de vueltas ahí, etcétera, les hacen caso o no les hacen caso y seguimos adelante, ¿no? Hasta fácil ya lo tienes contemplado. Ah, huelga acá. Pero ahí Esa no, o sea, magnitud, claro. destruyó la ciudad, destruyó la ciudad. Entonces tocó una etapa, cerraron y tocó una etapa de consolidarse. Sí, tocó una etapa de hacerme a culpa, tocó una etapa de análisis, tocó una etapa de, hasta yo diría, de duelo, ¿no? O sea, porque sí terminamos medio tristes, ¿no? Claro. Y en ese momento dijimos, ¿sabes qué? No más franquicias, porque siempre te llegan comentarios por aquí, por allá, o correos que te dicen, no, me gustaría, que no sé qué. Y decidimos que había que parar. No. Ajá, decidimos que había que parar, había que reestructurar muchas cosas y que más adelante veríamos. Y de hecho hasta ahora no lo hemos retomado, ¿no? Pero sí sigue siendo siempre una Claro, sigue siendo una puerta ahí que hoy sigue sin tomar tanta importancia. Sí, sí. ¿De acuerdo? Y ahora, tú me comentaste en la anterior reunión que en tu etapa de estudio o de investigación te diste cuenta que se necesitaba una cantidad de locales para ser eficiente. ¿Puedes profundizar en ese aspecto? Sí, quizás? a mí me pareció loquísimo eso, porque de hecho me hizo mucho sentido. Y yo, de hecho, sin ser ni administrador ni economista, como digo, me hizo mucho sentido. Lo escuché en esa época en que estaba metido en las franquicias, iba por ahí a echar las capacitaciones. Y ahorita no me acuerdo exacto el dato cómo era, pero lo que te decía era de que si tú tienes una cadena de negocios, de restaurantes, digamos en este caso, y tienes, ahorita no me acuerdo cómo te dio el dato exacto, Claro, pero sí, si tienes 5 sucursales y quieres dar el siguiente paso, te tienes que ir a 20, ¿no? Tener 6, 7, 8 no es rentable porque para manejar bien esas 6, 7, 8 tienes que hacer crecer mucho más tu equipo de trabajo, tus costos operativos en general. Y no va a ser rentable la cantidad de gente que vas a tener para manejar 8 restaurantes. Te tienes que ir a 20 y yo lo veía y me puse a pensar y yo decía, sí, pues eso es lo que pasa normalmente, ¿no? O sea, empiezan 1, 2, 3, 4 locales y ¡pum! Explotan, ¿no? Eso. Entonces, yo también ahí me di cuenta de que habíamos hecho justamente eso, pues, ¿no? Y que se comprobó. Se comprobó. Crecer a 7 más 2 franquicias y sin embargo, de hecho crecimos en personal operativo y general, pero no lo que se debió. Entonces, debimos haber tenido más equipo de trabajo, pero para eso debimos haber tenido más locales y etcétera. Te cuento que cuando tú me soltaste ese dato, ese mensaje, nuevamente yo no había caído en cuenta que efectivamente es así. O sea, para ir creciendo, llega un momento que tienes que crecer no solamente la mano de obra de servicio que está en el restaurante, sino también la gerencia, ¿no? Y si no escoges bien a esa gerencia, y si es que no tienes la cantidad de locales pertinentes, sin decir correctos, realmente se vuelve menos ineficiente, ¿no? Sí. O no lo haces bien, o no te es rentable, pues, ¿no? Tal cual. ¿Qué significa tener una pollería? ¿Cómo es operarla? ¿Qué es lo más importante de tener una pollería para ti? Y para Pollo Real, ¿no? Es interesante porque si bien, ponte, en Arequipa la comida regional, las picanterías, obviamente son el emblema de la ciudad, ¿no? Pero el pollo a la brasa es uno de los emblemas más importantes del Perú, ¿no? Entonces, es un producto súper importante para el país y que lo consume todo el mundo. Yo he crecido con eso de que todos mis amiguitos me decían, el pollo real, ¿no? Un pollito, pues sí. Porque todo el mundo lo consumía, porque el pollo a la brasa es de todos, ¿no? Entonces, es bien curioso. Entonces, eso hace que tengas, no sé si una responsabilidad así tipo Spider-Man, pero sí, o sea, es un producto bandera, pues, ¿no? Entonces, hay que saber, hay que serle
hay que tener respeto, ¿no? Fuera de eso, en lo operativo, digamos, en el día a día, bueno, el corazón obviamente es el horno, que es muy importante, que no es simplemente poner un horno y ya está. De hecho, nosotros tenemos... Mi papá siempre dice que es parte del secreto. Yo no sé qué tanto haga, pero bueno, de hecho hace algo, pero no sé si así como que le dé un sabor distinto al pollo, pero el horno, que son hornos que nosotros compramos de Lima, inclusive, del mayor productor de hornos de pollo a la brasa del Perú, que es Hermanos Ruiz, y adentro del horno se le pone distintas cosas, ¿no? Ajá. Y nosotros le ponemos un revestimiento de ladrillo y un tipo de ladrillo. Claro. Y entre ladrillo y ladrillo, como cemento, digamos, va una mezcla que es el secreto. Claro. y que lo hemos replicado en todos nuestros locales, ¿no? Yo no sé, habría que probar de repente hacer nuestro pollo en otro horno que no sea el nuestro para ver qué tanto cambia, ¿no? Pero para mi papá no sé si hasta como cábala, claro, pero sí es importante hacer su preparado del revestimiento del esto, ¿no? Y estos hornos, porque sé que han salido distintos tipos de hornos polleros. Hay uno, por ejemplo, que es vegetal, me parece, que es como que pone un poquito de carbón al fondo, pero al final es a gas. Y el gas calienta el carbón y el carbón le da ese sabor. Sí, el de ustedes es más... El nuestro es carbón. Sí, carbón. Los que tú dices les llaman inclusive hornos ecológicos, ¿no? Eso no es vegetal, es ecológico. Ajá, porque emite menos emisiones, ¿no? La única forma, y eso también es algo en que nos preocupamos nosotros hace ya varios años, porque dijimos, ¿cómo hacemos para no botar tanto humo? Que obviamente es un reto, ¿no? Y la única forma que se ha encontrado hasta ahora, que es la que nosotros manejamos, y que sí reduce bastante, es un montón de filtros en la salida, pues, ¿no? Claro. Filtro, para que salga el humo por lo menos lo más limpio posible, ¿no? Lo más, sí, pues. En Gringolandia, en Estados Unidos, perdón, utilizan hasta 3 filtros antes de que salga al exterior, ¿no? Y sé que eso no es económico, ¿no? Y donde te permiten, ¿no? Porque nosotros hemos tanteado mercado también en Estados Unidos, y hay zonas en las que no te permiten, o sea, ponle los filtros que quieras, no me importa, no puedes poner un horno a carbón, ¿no? Wow. En Chile también, cuando hacíamos las visitas de franquicias, en Chile había bastante interesado, sobre todo en las zonas más pegadas a Arica, Iquique, ¿no? Y les preocupaba muchísimo ese tema. Decían, no sé cómo hacer, o sea, y puedo poner otro horno. Y le digo, no, pues no, pero ¿y el ecológico? No sé qué, no, porque hay una regulación, una reglamentación en Chile bien fuerte con ese tema, ¿no? Entonces, en el negocio de pollos, el corazón es el horno pollero. Sí, el horno pollero y la mano yo siempre digo, ¿no? La mano del hornero, del maestro pollero, como se le dice, porque... Yo tuve en uno de mis emprendimientos, tuve una franquicia de pizzas. Mira, y me parecía loquísimo lo fácil de estandarizar que es el proceso de una pizza, sí, ¿no? Claro. Y nosotros teníamos todavía estos hornos en los que son una bandeja, una rejilla que pasa, lo pones en un lado y sale por el otro lado, ¿no? Entonces, literalmente lo que haces es, para hacer la masa, le pones tu salsa, que bueno, ahí están todos tus secretos y tus cosas, ¿no? Pero pones los ingredientes, lo pones en el horno, que el horno ya está configurado para que demore tanto en llegar y a tal temperatura, y sale del otro lado con la pizza exactamente igual que la anterior, ¿no? Entonces, súper estandarizado, todas las pizzas son igualitas, ¿no? En el pollo a la brasa no es así, pues, ¿no? Porque en el pollo a la brasa tú tienes que poner el proceso, digamos, es 45 minutos, 1 hora en hacer del pollo de cero a producto final. Entonces, si en un momento se te llena el local y tienes poco pollo, vas a tener que poner más. Sí. Y al poner más, vas a tener que darles más tiempo o sacarlo más crudo o la misma cantidad de pollo que tienes en el horno te obliga a poner más temperatura, por ende, o sea, más carbón. Entonces es muy, muy artesanal el proceso, ¿no? O sea, si tienes pocos pollos, tienes que apagarlos con ceniza. Le echas ceniza encima
al carbón. Si tienes un montón de pollos, tienes que limpiar la ceniza o meter más carbón. Entonces es estar ahí jugando, ¿no? Claro, ese es mano 100% del horno del maestro pollero. Esa es mano de él, que tiene que estar ahí atento, jugar ahí con los tiempos. Son las 2 de la tarde, a esta hora, un jueves, viene tanta gente, pongo tanto pollo. Y en la tarde se cae, entonces pongo tanto, pero no tanto. Entonces, y en eso aparece un señor que está celebrando el cumpleaños de su hija y viene y te compra 10 pollos y te fregó todo. Te rompe, ¿no? Claro. Es loquísimo, eso creo que es pero es un truco, es una maña que sí le vas agarrando con el tiempo, ¿no? Sí, claro, eso es conocimiento puro, ¿no? De experiencia pura, mejor dicho. Sí. Ahora vamos a hacer uno de los paréntesis que a mí me gusta. Hemos hablado mucho de Pollo Real, pero sé que en Pollo Real tú das tu granito de arena a la industria de restauración o restaurantera, como lo quieres llamar, pero también lo haces desde otro lado, desde Agar. Y quiero que me cuentes qué significa Agar, qué es Agar para empezar. Agar es la Asociación Gastronómica Arequipa, que se crea en el 2007, un grupo de empresarios gastronómicos amigos se dan cuenta que era necesario unirse y juntarse, digamos, y sobre todo inicialmente tener relación entre ellos, ¿no? Conocerse, contarse sus cosas, que haya ahí una relación. Y segundo, bueno, ya poco a poco fue pasando el tiempo y al año siguiente se hace el primer Festisabores, ¿no? Que en ese momento era Festiglotón, se llamaba. Que de hecho era el ideal de uno de los creadores, de los fundadores, digamos, de Agar, que es Michel Hediger, que es suizo, que tiene un restaurante acá muy conocido en Arequipa, el Zigzag, y que como buen europeo ha crecido con eso, con ferias gastronómicas en la calle, ¿no? En las plazas, se arman muchas ferias, entonces él dijo, tiene que haber algo así acá, ¿no? Con la gastronomía que tiene Perú, ¿cómo es posible que no? Entonces se crea el primer Festiglotón que se hace en la Plaza de Anahuara, una poza pública abierta, digamos, al público, y termina siendo la función principal de Agar por mucho tiempo, hacer el Festiglotón, que después cambia a Festisabores. Y de ahí se comienzan a unir más socios que querían participar en el Festisabores en realidad, y ya de ahí Agar se comienza a profesionalizar. De acuerdo. Comienza a buscar representar a la gastronomía en Arequipa y profesionalizar la gastronomía en Arequipa, pues, ¿no? Entonces comienza ahí a aceptar a los socios, a tener cada vez más socios, a exigirle a los socios ciertos estándares de calidad, de profesionalización, de BPM, de formalidad, para poder ser socio, ¿no? Entonces termina haciéndose para Agar indispensable formalizar y profesionalizar la gastronomía en Arequipa, ¿no? De acuerdo. Entonces hoy por hoy creo que su principal función es esa, y hacerle Festisabores, que también es un emblema en Arequipa, y el tema de representar también a nivel nacional, ¿no? Yo cuando entré la primera vez de presidente, a mí me sorprendió mucho qué tanto el gobierno central, los ministerios tienen presente a Agar, ¿no? Cuando en la época de la pandemia sobre todo, ¿no? Cuando querían hacer alguna consulta, información o lo que sea gastronómica, hablaban con Agar, ¿no? Buscaban Agar. Entonces esas son, digamos, que las tres funciones principales: Festisabores, el profesionalización de la gastronomía en Arequipa y la representación de la gastronomía. ¿Y cuál es la misión última o primordial de Agar? Yo pienso que la representación de la gastronomía a nivel regional, ¿no? Que verdaderamente represente a la gastronomía. Hoy por hoy Agar no tiene varios socios, somos 40, de la ciudad de Arequipa, ¿no? Claro. Para que verdaderamente sea la Sociedad Gastronómica de Arequipa, tendría que representar a toda la región, ¿no? Y no es tan fácil, porque hemos estado mucho en ese debate, ¿no? Porque queremos representar a toda la región, ok. ¿Qué hacemos? Tenemos que tener más socios de toda la región, ok. Pero nos pasa muchísimo que cuando nos nos piden cuáles son los requisitos y le decimos ser formal y tener y pasar una vez al año una evaluación sanitaria que les hacemos nosotros mismos, no nos escriben más, ¿no?
Entonces decimos, ¿hay que sacrificar eso para ser más representativo? No, No, pues pues, no, porque era también el- ajá. nuestra otra misión es la profesionalización de la gastronomía. Entonces estamos en eso, en saber cómo hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, yo siempre digo, no podemos no tener restaurantes de Chivay, ¿no? ¿Cómo la Asociación Gastronómica de Arequipa no va a tener restaurantes de Chivay, ¿no? Pero pasa eso, pues, ¿no? Los restaurantes de Chivay son chicos, con todavía deficiencias en sus prácticas en general. Entonces, estamos en eso, es complicado. Igual siento que faltan, si es que me permites opinar, más incentivos, ¿no? Que no solamente sea representar, sino también, y por la representación, si formas parte de Agar, podemos acceder a estos beneficios que nos da el Estado, imaginándome, ¿no? O sea, incentivos por un lado. El beneficio principal, porque hay beneficios, de hecho estamos trabajando también en ver más beneficios, pero el beneficio principal es la cantidad de capacitaciones. Nosotros el año pasado hicimos 36 en el año, capacitaciones específicas gastronómicas, Claro. desde BPM hasta cosas de la SUNAT, pues, ¿no? De manejo de toda la cadena. Entonces, y bien interesantes, ¿no? Son capacitaciones bien interesantes, virtuales o presenciales, pero súper interesantes. Entonces, ese es uno de los beneficios. De ahí hacemos cada 2 meses, hacemos o desayuno o almuerzo de confraternidad, que nos juntamos a conversar. Vamos al restaurante de uno de los socios, que pone un menú económico, digamos, especial para nosotros, y vamos todos ahí, pedimos ese menú y conversamos, y se aprende un montón, y ahí es bien interesante. O sea, es esto por 10, porque tienes todas las historias ahí. Ajá. Y así vas a uno, a otro, y preguntas, ¿no? A mí me encanta siempre preguntar, ¿y tú cómo haces eso? ¿Y cómo manejas esto? ¿Y cómo estás sufriendo tú con el personal? Que es un tema que estamos... Siempre, es de rubro, o sea... Entonces es súper interesante, ¿no? Entonces a mí sí me parece que los beneficios actuales de Agar son ya suficientes, porque son muy buenos. Igual la idea contigo es buscar mejores beneficios, pero ya me parece que son suficientes, que cubren la cuota que tú vas a pagar mensualmente, ¿no? Pero por eso te digo que no me parece que el tema vaya por beneficios, es porque no quieren pues formalizarse, no quieren formalizarse o no quieren que alguien se meta a su cocina Claro. a inspeccionar, ¿no? ¿De acuerdo? Pero deberían, pues, ¿no? Totalmente. O sea, si queremos crecer como industria, es una obligación. Sí. Ahora, lamentablemente ya estamos terminando con la conversación, con la entrevista, pero voy a hacer el paréntesis más importante de todo este rato que hemos estado conversando, que es conocer la mente de atrás, la mente que dirige, la mente que hasta cierto punto expande su visión, su forma de ser y sus valores. Entonces, ahora quiero que conversemos de ese Sebastián que, por lo que tengo entendido, estudió psicología, tiene mucho de enfoque de recursos humanos, pero que no se olvida del lado de negocio, de ver números, que al final somos un negocio, ¿no? Y nos tenemos que preocupar de eso. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Quién es Sebastián? Yo siempre he dicho que yo soy músico de vocación, psicólogo de profesión y empresario por obligación. Un poco fue así dándose todo, Claro. ¿no? Mi papá siempre tuvo la ilusión de que sus hijos hereden el negocio, pues, ¿no? Y a nosotros en realidad, por más de que hemos estado metidos desde chiquitos, ¿no? Algo que me parecía, bueno, ahora me parece genial de la crianza o de mi papá, era que en Navidad, en la época de Navidad, que obviamente era de alta demanda, desde chiquitos, 10 años, yo me acuerdo 10 años, por ahí un poco más, pero me acuerdo 10, 12, nos hacía ir a trabajar a los locales, pues, ¿no? Ayudar en lo que sea, normalmente en caja, nos metíamos en caja a ayudar a pasar cosas, a cobrar. Yo me acuerdo en esa época trabajábamos con los dispensadores de gaseosas, ¿no? Entonces yo servía las gaseosas, ¿no? Y por esos días, no me acuerdo, una semana creo que trabajábamos, mi papá nos pagaba un sueldo, 100 soles creo, pero con la condición de que ese sueldo servía para comprar los regalos de Navidad de toda la familia, ¿no? Entonces era interesante, porque nos obligaba a tener conciencia del trabajo y a invertir tu plata en algo que valiese la pena, ¿no? Que
hoy lo valoras, pero en ese momento En era... ese momento sí, claro, yo quería comprarme algo, pues, ¿no? Pero sí, ¿no? Ese era parte del trato. Entonces, he vivido metido dentro del Pollo Real toda la vida, ¿no? O sea, sí que siempre lo he entendido, siempre he entendido cómo funciona. Entonces, mi papá tenía esas ganas de que yo siga, pero decidí estudiar psicología, que nada tenía que ver. Y sí, eso, no tenía mucho interés en trabajar en el Pollo Real, hasta que mi papá me invita a regresar y ya cuando regreso, como que hago un poco más las paces también con la misma empresa, y termino disfrutando el trabajo, ¿no? Y termino dándome cuenta que yo siempre fui restaurantero, pues, ¿no? O sea, mi chip siempre fue así, ¿no? Nunca se me hizo difícil entrar siendo psicólogo, no habiendo tenido experiencia en eso. Lo viviste. Lo viví, nunca se me hizo complicado, lo entré y ya me sentía, no sé si canchero, pero me sentía conocedor ya desde el día uno, ¿no? Entonces ya ahí el reto, digamos, lo interesante era utilizar lo que había aprendido en psicología en la empresa, que va más por el lado de recursos humanos, ¿no? Yo siempre quise ser en realidad psicólogo clínico, ¿no? Más que recursos humanos, pero igual durante la carrera vas aprendiendo y la psicología en realidad sirve para todo, ¿no? Entonces comencé a centrarme más en el manejo del personal y en la administración general del personal. Y sí, de eso me dediqué y durante el tiempo igual a mí el Pollo Real me da satisfacción, me da estabilidad, me da eso de familia. Disfruto mucho trabajar en la empresa familiar. Y bueno, de hecho, trabajar en la empresa familiar también te da por ahí el manejo de tus horarios, ¿no? Que para mí es importantísimo, ¿no? Sí, una flexibilidad. Sí, yo no sé si ya podría trabajar en una empresa con los horarios así súper establecidos. Entonces eso me ha abierto las puertas a que yo pueda hacer otras cosas y siempre mantener de la mano las cosas que a mí me gustaron o me encantaron, ¿no? Entonces me metí a estudiar fotografía, me metí a estudiar la carrera de sommelier, me metí a estudiar actuación. Entonces, esa es la ventaja que siempre me ha dado, digamos, el Pollo Real, trabajar en el Pollo Real, que si bien no es algo que yo soñé, en lo que yo soñé trabajar, pero que sí disfruto y me da la posibilidad de hacer otras cosas que disfruto más de repente, ¿no? Ahora me parece importante lo que dijiste, ¿no? Que la psicología te da más conocimientos para poder tratar al personal de forma adecuada. Ahora la pregunta es, ¿por qué te parece importante tratar a las personas bien? O sea, en un rubro restaurantero que suele ser muy duro quizás, ¿por qué es importante para nosotros fijarnos en eso? Pues tu motor, ¿no? Es tu motor y gasolina de todo. Un buen ambiente, un buen clima laboral es súper, hiper básico, ¿no? Y cada vez más, inclusive, también, que es algo a lo que hay que irse adaptando siempre, ¿no? Pero las nuevas generaciones, me siento ya viejo, pero las nuevas generaciones son muy distintas, ¿no? Entonces también hay que adaptarse a su forma de pensar, a su forma de ver la vida, ¿no? Sí, la vez pasada conversaba con un amigo que me decía que estaba viendo la posibilidad de instaurar en su restaurante, porque él me dijo que en Lima ya algunos lo están haciendo, el horario tipo mina, ¿no? Que trabajen de corrido, que no tengan descanso durante la semana y que trabajen 3 semanas, algo así de corrido sin descanso, y que después tengan unas 5 días libres de corrido de descanso o algo así, ¿no? Después averiguando con un amigo que es abogado me dijo que no es posible, que no debería ser posible porque tú tienes que descansar una vez cada 7 días, cada 6 días, que en la minera se maneja así por un tema de producción, pero que en restaurantes no debería aplicar. Pero me pareció interesante y lo que él me decía es de que habló con su personal, que su personal son todos jóvenes, digamos, ese perfil, y que les pareció espectacular, pues, ¿no? Dijeron, definitivamente, yo no hay problema que me mato trabajando 3 semanas, lo que hay que trabajar, con tal de que me des la posibilidad de 5 días viajar, ¿no? Desaparecer, ¿no? Sobre todo por viajar, ¿no? Nunca se me había ocurrido, suena bastante interesante. Sí, a mucha gente entonces ese tipo de cosas tienen que irse adaptando, ¿no? Entonces, estar ahí pendiente de lo que piensa tu personal, lo que piensa tu ciudad, o lo que piensa tu país, o lo que piensa tu mundo, es importante para entender cómo trabajar con ellos, pues, ¿no? Y cómo mantenerlos felices y por ende productivos, ¿no? Y ahora yo tengo la última pregunta, va a ser, ¿cómo crees que Sebastián le ha colocado su personalidad, sus valores a Pollo Real? Si es que lo ha hecho.
O su forma de ver la vida, quizás. Es que, sobre todo mis valores sí los mantengo los mismos valores que mi papá, ¿no? Entonces, y yo cuando he llegado a trabajar al Pollo Real, no tuve que implantar muchos más valores porque ya los que estaban bien implantados. Siempre a mí me ha llenado, desde chiquito me ha llenado de orgullo saber que mi papá es hiper formal, hiper correcto. Siempre se ha esforzado mucho en ser así formal, en una palabra formal en todos los sentidos, ¿no? Entonces cuando yo llegué, que yo también soy así, soy muy... cuando yo llegué me encontré con una empresa que cumplía todo, pues, ¿no? Que hacía las cosas como había que hacerlo, que era bueno y cálido con su personal, que pagaba todos sus impuestos aunque no quisiera. Entonces sí, yo creo que ya los valores del Pollo Real, y también quizá por eso siempre me sentí cómodo al empezar a trabajar acá, ¿no? De acuerdo. Los valores del Pollo Real están ahí top desde siempre, ¿no? Yo me acuerdo inclusive cuando, viví un par de años en Cusco y puse un negocio en Cusco y me acuerdo que porque sobre todo la persona a la que le estaba cobrando era un amigo, un conocido, y le dije, espérame, te doy tu boleta, ¿no? Y me dijo, no, ¿qué más dar boleta? Estamos entre patas. Entonces yo en ese momento dije, no, te tengo que dar tu boleta, y le di su boleta, ¿no? Pero en ese momento me rompió la cabeza, yo ya sabía que el Perú es un país informal, pero me rompió la cabeza que él en serio estaba pensando, él lo hizo de buena gente, ¿no? Él me estaba haciendo un favor, él quería hacerme un favor, ¿no? Entonces a mí me hizo pensar mucho de eso, ¿no? ¿Qué tan instaurado ya está en el tuétano de todos los peruanos la informalidad de que ayudarte a no pagar impuestos es un favor, ¿no? Y se ve bien. Y se ve bien, y es buena onda, ayudando. Y es hasta chévere, ¿no? Porque yo también eso me he ido encontrando a lo largo del camino, ¿no? Que gente que me decía que en serio tú pagas todos sus impuestos, o sea, con cara de eres tonto, o sea, wow. Y es eso, pues, ¿no? O sea, lastimosamente en un país como el Perú es muy difícil ser formal y hacerte verdaderamente de plata, ¿no? Entonces, eso, los valores del Pollo Real estaban ahí, los puso mi papá y yo los comparto al 100%, ¿no? Perfecto. Acabamos de terminar el segundo segmento. Te agradezco muchísimo por haber venido, ha sido realmente espectacular. Y vamos a empezar el pimponeo de preguntas. Dale. Disparo y lo primero que se te venga a la mente. Esa la he visto hasta en psicología cuando estudiaba, pero siempre se me hace difícil, a ver. Son facilitas, a ver. Los dos aprendizajes... Una palabra. O... Preferible, si no lo que salga. Los dos aprendizajes más importantes de tener un restaurante. En primer lugar, como lo que hablaba un rato del pollo a la brasa en general, ¿no? En el Perú la gastronomía pues se ha vuelto la bandera. Sí, y se ha vuelto no solo la bandera, sino lo mejor que tenemos hoy por hoy, ¿no? Lo que nos llena de orgullo, ¿no? Bueno. Entonces, trabajar en el mundo gastronómico, lo que decía, ¿no? Te da una responsabilidad, Ajá. te da un orgullo y te hace aprender a valorar, ¿no? A valorar mucho lo tuyo, ¿no? Yo creo que eso he aprendido directamente con comida, haciendo comida regional o peruana, ¿no? Uh-huh. Buenísimo. Y aparte, sí, organizar mi vida, ¿no? Organizar en general todo, ¿no? A entender que todo es una máquina con engranajes, ¿no? Si puede ser, creo que eso es lo que más me ha ayudado en mi vida personal, o a entender, ¿no? Que todo funciona con engranajes y que la persona que limpia el piso termina siendo tan fundamental como el que hace el pollo a la brasa, ¿no? Porque si no es, pues no, tú vas a llegar a un restaurante que está sucio, por más que te dé un hermoso pollo a la brasa delicioso, no van a regresar, ¿no? Entonces, sí, entender que todos son clave. Que todos son clave, que todo funciona como una máquina con engranajes, y que la gerencia tiene que ser el aceite, ¿no? Tiene que dedicarse a poner ese aceite que lubrique bien todo y que haga que funcione. Más que de repente ser un engranaje más, ¿no? Yo creo que la gerencia tiene que dedicarse a hacer un poco ese aceite. Qué bonito lo has plasmado, ¿eh? En verdad, chévere. Tener un restaurante es...
Es un reto constante, es un reto constante. Y yo siempre digo que yo envidio a la gente que trabaja en algún negocio de venta, digamos, con consumidor final, al que le vende 2 cosas al día, ¿no? No sé, yo un amigo que trabajaba vendiendo motores industriales, ¿no? Que tienes, no sé, 4 clientes y a los que le tienes que vender una vez al día le mandas 2 correos y bla, bla. En un restaurante son cientos de personas que entran a consumir tu producto al día, ¿no? Y de esas cientos de personas, por mera estadística, alguna de ellas no la vas a atender perfecto, pues, ¿no? O a varias. Entonces, sí, es todos los días, no problemas, pero todos los días cosas que pasan, ¿no? Y hay que estar muy atento también a lo que hablábamos de reinventarse, porque también gastronomía hay en todos lados. En una cuadra puedes encontrar 20 restaurantes, entonces hay que estar también constantemente reinventándose y actualizándose, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de regresar en el tiempo y aconsejarte algo, ¿qué te dirías? Ay. Creo que me diría que esté tranquilo y que siga haciendo lo que pienso hacer. Yo estoy contento con mi vida, estoy contento con cómo se han dado las cosas, cómo voy manejando yo también las cosas, qué cosas tomo como principales en mi vida. Entonces, sí, no soy no me spoilearía. Ya, claro. Así, es más, así no estuviera contento con mi vida, creo que no me spoilearía. Yo creo que me dejaría hacer. Y más bien, si tuviese una máquina del tiempo, creo que regresaría, no sé, a la época de los dinosaurios, algo más interesante. Qué loco. ¿Libro, serie o película que recomiendas? No necesariamente del mundo gastronómico. A ver, un libro que para mí es mi favorito. Ajá. Mis 2 favoritos son libros bien simples pero hermosos, como en la clásica El Principito. A mí El Principito también me cambió, es uno de los que le cambió la vida. Y hay otro Principito desconocido que poca gente lo conoce, que se llama Ami, el niño de las estrellas. Ah, no, ni idea. Que es un libro de un autor chileno que cuenta la historia supuestamente real, te deja ahí la posibilidad de pensar de que sí fue real, en que viene un niño extraterrestre a conocer a un niño terrestre y a enseñarle muchas cosas, ¿no? Qué loco. Y le enseña, pero cosas increíbles que es como que te marcan completamente la vida y te dicen esto sí, esto no, etcétera, ¿no? Es el libro, yo inclusive me parece, creo que en Argentina o en Chile, en algún momento ha estado incluido en la currícula escolar, ¿no? Y a mí me parece, claro, pero hermoso que debería ser así, ¿no? Esos 2 libros me cambiaron la vida. Y hay uno que se llama Homo Sapiens también, sí, lo he escuchado, que también, no sé si me cambió la vida, pero me abrió mucho la cabeza a entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde quizá vamos, ¿no? Entonces esos son los que... Buenísimo. Y la última, venir a Fuera de Menú Podcast ha sido... Genial, interesante, espectacular. Me ha Te gustado agradezco mucho. muchísimo. No, a ti, en verdad, gracias. Y ahora, como presidente de Agar, te agradezco por venir a Arequipa, ¿no? Te agradezco mucho por descentralizar la situación y venir a Arequipa a conocer cómo es la realidad de los restaurantes o lo que sea en las regiones, ¿no? Está Sí, muy bueno. esa es la misión, ¿no? No solamente debe existir Lima. Yo vengo acá justamente para contar las historias que son igual de buenas o mejores que las que están en Lima. O sea, Sí, y diversas, sobre todo diversas, ¿no? yo soy un fiel creyente que Perú son los 24 departamentos y no solamente uno, que lamentablemente está centralizado el económico, político y social. Hay que comenzar a abrir la mente y hacer que no solamente la industria crezca en Lima, sino crezca en todo el Perú, ¿no? Porque tenemos recursos para. Sí. Así que, y hay productos buenos en todos lados, ¿no? Gracias, Sebas. No, Te espero gracias a para ti. otro capítulo. Genial, sí.